En las declaraciones de la ministra de Defensa española, de Margarita Robles, ha dicho que el servicio militar obligatorio no se va a volver a instaurar en Europa. Eso al menos es lo que ha afirmado precisamente durante su comparecencia en la Comisión de Defensa del Senado, al ser preguntada por varios parlamentarios después de ese debate en el que se apunta que varios países de la Unión Europea y la OTAN están hablando de esta cuestión. Decía la propia Robles: no va a haber servicio militar obligatorio en España, ni creo que se le haya pasado a nadie por la cabeza. Otros países que por situación geográfica perciben más esa preocupación que nosotros sí que lo están planteando. Nosotros somos un país maduro, un país que tiene mucho conocimiento de la realidad, pero no va a haber servicio militar obligatorio. Ojo, porque también mandaba al de Bildu a negociar con Putin, hablaba de una amenaza nuclear. Escuchamos ya a la ministra de Defensa española. No va a haber servicio militar obligatorio en España, en absoluto. Ni creo que se le haya pasado por la cabeza a nadie. Otros países que efectivamente por situación geográfica perciben más esa preocupación que todos deberíamos tener, que no nos olvidemos, porque somos un país maduro, porque somos un país que tiene mucho conocimiento de la realidad. No va a haber servicio militar obligatorio. Y le insisto, esto no es un tema de militarismo sí o militarismo no. Hace muchos años, usted y yo, pues a lo mejor lo pensábamos de otra manera. Pero con los años uno abre la mente y se da cuenta que la realidad no es lo que uno quiere, sino lo que otros, gente como Putin, nos imponen cuando van masacrando a los ciudadanos. Y eso, desgraciadamente, a usted y a mí, cuando éramos más jóvenes, nos hubiera gustado que las cosas fueran de otra manera. Pero nos hemos encontrado con la realidad. ¿Y sabe qué? Que en esa realidad yo he entrado en contacto con muchas familias de asesinados y de víctimas en Ucrania, de gentes con terribles amputaciones, de generaciones perdidas y, lo que es peor, de mucho odio. Así que no es un problema de militarismo, es un problema de que sátrapas, autócratas, los hay y los ha habido en la historia siempre. Y contra eso no nos podemos poner de perfil, porque claro, como no son nuestros muertos, no pasa nada. Cada vez que un inocente muere en el mundo, todos... Bueno, estas no son las únicas perlas que ha soltado la ministra de Defensa española. También ha asegurado que la amenaza nuclear se mantiene sobre Europa. Además, en este aspecto ha contradicho al representante de Bildu que le acusaba de alarmista. Decía Robles: aquí no se alarma a nadie, aquí todo el mundo ve la realidad y todo el mundo ve lo que dice Putin, que dice que estamos muy próximos a la Tercera Guerra Mundial. Por cierto, hablando de Bildu, ha mandado directamente al representante de Bildu a negociar con Putin. Le decía que a ver si él consigue la paz en Ucrania. Como ven, bueno, los dirigentes europeos, cuanto menos nerviosos, se está viendo, ¿no?, con las declaraciones de la ministra de Defensa española, Margarita Robles. ¿Qué vamos a decir de Francia? ¿Qué vamos a decir de Emmanuel Macron? Del presidente francés, que ha desatado todas las alarmas. Juan Antonio, quiero preguntarte precisamente por esto. ¿Qué está pasando en Europa? ¿Qué está pasando con nuestros líderes? Que ya no solo es que estén soltando alarmas, sino que están, desde luego, llevando a cabo un